¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En el video de hoy vamos a mostrar la corrección del primer examen tomado en el curso de nivelación o prepo en la Escuela Politécnica Nacional. Este examen fue tomado en diciembre del 2019. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. En un triángulo obtusángulo, el ángulo A es mayor que 90 grados. H es su ortocentro y las mediatrices de los lados AB y AC se cortan en el punto O. Demostrar que los ángulos BHC y MOT son iguales. Es decir, hay que demostrar que esos ángulos tienen la misma medida. Inicialmente hagamos una gráfica. Tenemos un triángulo obtusángulo y me dice que el ángulo A es mayor que 90 grados. Entonces aquí tendríamos el ángulo A, que es justamente mayor que 90 grados. Luego construimos el ortocentro. Recordemos que el ortocentro es el punto de intersección de las alturas. Luego, ¿qué era una altura? Una altura es una recta que va de un vértice en forma perpendicular al lado opuesto o su prolongación. En este caso, dado que tenemos un triángulo obtusángulo, hay que prolongar los lados y trazar las alturas. Y tendríamos el ortocentro. ¿Sí? Recordemos que en un triángulo obtusángulo, el ortocentro siempre está fuera del triángulo. Además me dice que tenemos mediatrices. Recordemos que es una mediatriz. Una mediatriz es una recta o un segmento que toma o que parte del punto medio en forma perpendicular. Y tenemos las mediatrices. ¿Cuál sería aquí el valor del punto medio? Justamente aquí nos decía en la hipótesis AM es igual que MB. Es decir, aquí el punto medio sería el punto M. De manera similar, AT es igual que TC. Aquí tendríamos que T sería el punto medio. Trazamos la mediatriz, vamos del punto medio en forma perpendicular y se cortan efectivamente en el punto O. Ahora hay que demostrar que esos ángulos, este ángulo MOT y este ángulo BHC, tengan la misma medida. Lo que yo inmediatamente observo es que tenemos varios ángulos rectos. ¿Qué tal si consideramos esta figura MATO? Y tenemos este ángulo de acá. Pero ese ángulo de ahí y este ángulo de acá son iguales porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces consideremos justamente el cuadrilátero AMTO. Yo sé que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Es decir, el ángulo 1 más 90 más el ángulo MOT será igual a 360 grados. Podemos sumar términos semejantes, 90 más 90, y pasar a restar. Y tendríamos que 1 más el ángulo MOT es igual a 180 grados. De manera similar, si yo observo por acá, también tenemos otro cuadrilátero. Pongamos nombres a los vértices, por ejemplo R y S. Entonces, en el cuadrilátero RASH tenemos algo similar, que la suma de los ángulos internos es 360 grados. Es decir, el ángulo 1 más 90 más el ángulo BHC es 360 grados. Luego sumamos términos semejantes, despejamos y tendríamos que 1 más el ángulo BHC es 180 grados. Tenemos justamente una relación entre esas dos ecuaciones. Luego lo que yo voy a hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Para ello podemos utilizar el método de igualación. Por ejemplo, 180 es igual a 180. Por un lado, del cuadrilátero AMTO es 1 más MOT. Por otro lado, del cuadrilátero RASH tenemos que es 1 más BHC. Luego podemos sumar términos semejantes y tenemos que efectivamente el ángulo MOT es igual que el ángulo BHC. Y con eso acabaríamos el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio y tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente figura y nos da los siguientes datos. El segmento BQ me dice que es una bisectriz. Recordemos que una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales.
Además me dice que el segmento AM es igual que el segmento ME, es decir que tienen las mismas medidas. Y como tesis me pide hallar la medida del segmento MQ. Inicialmente lo que yo observo es que en el triángulo ABE yo tengo una recta BM que es bisectriz y además mediana al mismo tiempo. Como habíamos mencionado en un video anterior, si en un triángulo cualquiera una línea fundamental es al mismo tiempo otra línea fundamental, entonces el triángulo sería un triángulo isósceles. Y eso es justamente lo que pasa en el triángulo ABE. Tenemos un triángulo isósceles porque el segmento BM es bisectriz y mediana al mismo tiempo. Y además también sería altura, sería todas las líneas fundamentales. El triángulo ABE es un triángulo isósceles. Es decir, los ángulos van a ser iguales, estos ángulos, y además los lados también van a ser iguales. Es decir, el segmento BE mide 24 unidades. Luego, si yo observo en el triángulo ABC, yo tengo varios datos. Únicamente me falta el dato QC. Entonces lo que podemos aplicar es la propiedad de las bisectrices en el triángulo ABC. Recordemos que esta propiedad me dice que yo tengo un triángulo cualquiera y trazo una recta bisectriz, tal como me dice aquí. Tenemos que 24 es A8, como BC, que en este caso sería 36, es AQC, propiedad de las bisectrices. De aquí es fácilmente despejar y encontrar que QC mide 12 unidades. Luego, ya tenemos varios datos. El objetivo inicial era encontrar la medida del segmento MQ. ¿Cómo podemos encontrar esa medida? Podríamos considerar lo siguiente. En el triángulo ABC, si es que yo encuentro cuánto mide el segmento AM, yo podría utilizar teorema de Pitágoras, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo. Pero si encontramos AM, sería algo similar encontrar el segmento AE, porque únicamente dividimos en dos y tendríamos el segmento AM. Si yo observo luego en el triángulo ABC, yo tengo que el segmento AE es una recta diagonal, es decir, yo puedo utilizar el teorema de Stewart. ¿Qué me decía el teorema de Stewart? La diagonal al cuadrado por toda la base, que en este caso sería 36, es igual al un lado al cuadrado por la partición más lejana, es decir, 24, más el otro lado al cuadrado por la partición más lejana, en este caso 12, menos el producto de las particiones por toda la base, teorema de Stewart. Y con ello podemos simplificar y tenemos que el segmento AE mide 13,06 unidades. Luego, como habíamos mencionado antes, el segmento AM y el segmento ME miden lo mismo. Es decir, en este caso sería el segmento AE todo sobre 2, es decir, 6,53. Finalmente, en el triángulo AMQ tenemos un triángulo rectángulo. Por ello podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Luego, el segmento MQ es un cateto, entonces para encontrar la medida de este segmento sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso la respuesta es 4,92. La recomendación en este ejercicio es recordar las propiedades de los triángulos isósceles. No se olviden que si tienen alguna pregunta pueden dejar en la parte de los comentarios. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente gráfica y nos pide encontrar la superficie del triángulo ADH. Recordemos que para encontrar la superficie de un triángulo necesitamos dos lados y el ángulo comprendido igual. ¿Por qué decimos que la superficie de un triángulo es lado por el seno del ángulo comprendido todo sobre 2? Lo primero que observamos aquí en esta figura es que tenemos tres ángulos rectos. Y además tenemos que los ángulos están relacionados. Es decir, el segmento AB está uniendo estos dos ángulos rectos. Además, el segmento AH también une estos dos ángulos rectos. Lo que vamos a hacer es utilizar justamente la propiedad de ángulos complementarios que habíamos mencionado
en el video acerca de triángulos rectángulos. Entonces lo primero que vamos a hacer es considerar en el triángulo ABC ángulo 1 y ángulo 2. Yo sé que 1 más 2 suman 90 grados, es decir que los ángulos son complementarios. Luego, en el triángulo DHC, yo tengo que aquí también tenemos un triángulo rectángulo, es decir que estos dos ángulos también deben ser ángulos complementarios. Dado que en la parte anterior yo sé que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos complementarios, por ende, como aquí tenemos que es ángulo 2, aquí sería ángulo 1. De manera similar, en el triángulo ABD, también tenemos un triángulo rectángulo, es decir, estos dos ángulos son complementarios. Dado que este es ángulo 1, su complementario es el ángulo 2. Luego, en la parte de acá arriba, yo sé que aquí deben sumar 90 grados. Es decir, si aquí es ángulo 1, ¿qué debería ser acá al lado? Sería su ángulo complementario, es decir, ángulo 2. ¿Por qué? Porque 1 más 2 suman 90, más 90, 180 grados. Finalmente, en el triángulo ADH, lo que tenemos es nuevamente ángulo 2. Aquí es 90 grados, entonces aquí sería su ángulo complementario, es decir, aquí sería ángulo 1. Luego, como primer paso, lo que podemos observar con los datos es que en el triángulo ABC, yo sé que aquí mide 6 unidades y aquí 9 unidades. Tenemos además que aquí es un triángulo rectángulo y además que yo trazo una altura. Es decir, podemos utilizar las relaciones métricas. Relaciones métricas en el triángulo ABC. Una de las relaciones métricas nos decía que AD cuadrado es 6 por 9 en este caso. Despejamos y es fácil ver que AD es 7.34 unidades. Una recomendación importante en este ejercicio es que trabajemos con todos los decimales, es decir, trabajemos con este raíz de 54, porque si yo trabajo con raíz de 54, la solución que me va a dar va a ser mucho más precisa. Para este caso voy a tomar que AD mide 7.34 unidades y podemos reemplazar en el gráfico. Luego con ello yo puedo encontrar varios segmentos. Recordemos que mi objetivo es encontrar la superficie del triángulo ADH. Ya hemos encontrado este segmento AB. Si encontramos el ángulo 2 y el segmento DH, ya podemos encontrar la superficie del triángulo. Ahora, ¿qué tal si es que vamos al triángulo ADC? En el triángulo ADC yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar cuánto mide el segmento AC. El segmento AC sería la hipotenusa, entonces la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Despejamos y simplificamos y tenemos que el segmento AC es 11.62. Nuevamente podemos utilizar relaciones métricas en el triángulo ADC. En el triángulo ADC, otra de las relaciones métricas que me decía es que cateto por cateto es la hipotenusa por mi altura. Es decir, el segmento AD por segmento DC va a ser DH por todo AC. Reemplazamos los datos y tenemos una sola incógnita. Luego, despejando, el segmento DH es 6,68 unidades. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es encontrar los dos segmentos. Lo que nos faltaría es encontrar la medida del ángulo 2. ¿Para qué queremos encontrar la medida de ese ángulo 2? Porque mi objetivo es encontrar la superficie del triángulo ADH. La superficie a qué sería igual, lado por lado, en este caso AD por DH, por el seno del ángulo comprendido, todo sobre 2. El segmento AD ya tenemos. El segmento DH también ya lo tenemos. Únicamente me faltaría encontrar el seno del ángulo 2. Pero si observamos en el triángulo ADC, yo puedo encontrar seno del ángulo 2. ¿Por qué? Porque en el triángulo ADC ya conozco los tres datos. Conocemos la hipotenusa y los dos catetos. Es decir, el seno del ángulo 2 ¿a qué va a ser igual? Sería cateto opuesto 7,34 sobre hipotenusa que es 11,52. Reducimos términos semejantes y tenemos que la superficie es 13.17.
Aquí una cosa muy importante, como les había mencionado antes, si yo trabajo con todos los decimales exactamente, por ejemplo con raíz de 54, la solución va a ser mucho más precisa, mucho más exacta, porque no estamos cometiendo errores de aproximación. El siguiente problema me dice lo siguiente. Dados los círculos ortogonales donde uno de ellos tiene radio 5 y su distancia entre centros es de 13, se traza la tangente externa común que interseca a los círculos en los puntos A y B respectivamente. Y me pide calcular la longitud del segmento AB. Entonces para la gráfica tenemos la siguiente. Tenemos dos círculos que se intersecan y además tenemos una recta que es tangente común para las dos circunferencias. Como datos me dice que uno de ellos tiene radio 5 y que la distancia entre centros es 13 unidades. Dado que me dice que los círculos son ortogonales, entonces sabemos que del punto de intersección, si es que unimos los centros, se forma un triángulo rectángulo. De manera similar yo podía haber unido de O1 acá y acá a O2 y tendríamos aquí también un triángulo rectángulo. Se forman 90 grados. Entonces aquí es fácilmente aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo O1, C, O2. Entonces tenemos un cateto que sería CO2 sería igual a la raíz de la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado. Y con eso tenemos que CO2 es 12 unidades. Es decir, la distancia del centro del círculo 2, por eso lo hemos llamado O2, a un elemento de la circunferencia es 12 unidades. Es decir, lo que hemos encontrado es el radio. Entonces tenemos el radio de la primera circunferencia que es 5 y el radio de la segunda circunferencia que es 12 unidades. ¿Qué tal si construimos de O1 hacia A? Eso sigue siendo el radio, es decir, seguiría siendo 5. Y de O2 hacia B, eso sigue siendo el radio, es decir, 12. Dado que son tangentes en común, yo sé que si tengo una recta tangente y el radio, aquí se forman 90 grados. De manera similar aquí tengo una tangente y aquí tenemos el radio, es decir, aquí también se va a formar 90 grados. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el O1 A, B, O2? Tenemos un cuadrilátero y tenemos que esos dos ángulos miden 90 grados. Lo que yo podría hacer aquí es una construcción. Recuerden que mi objetivo es encontrar la medida del segmento AB. Vamos a hacer una construcción, una recta paralela que pase por O1. Entonces lo que tenemos sería justamente un triángulo rectángulo, donde O1D obviamente mide lo mismo que el segmento AB. Y además, como aquí hemos hecho una construcción, yo sé que si aquí es 5 unidades, aquí también sería 5 unidades, porque son rectas paralelas que hemos trazado. El segmento O1D es una recta paralela que pasa por este punto. Es decir, hemos formado aquí un rectángulo. El segmento AB mide lo mismo que O1D y el segmento O1A mide lo mismo que el segmento BD. Es decir, aquí también sería 5 unidades. Dado que todo este segmento O2B, es decir, el radio, es 12 unidades, si aquí es 5, por diferencia se tiene que aquí es 7 unidades. En este caso la figura no está hecha totalmente a escala, por eso es que se ve que la distancia de D a O2 es más pequeña que la distancia de B a D. Finalmente lo que yo puedo hacer es aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo O1D, O2, porque tenemos la distancia entre los radios y además justamente este segmento. Luego, con el teorema de Pitágoras tenemos O1D, que a la final es el mismo segmento AB, que sería la raíz de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Resolvemos esa operación y tenemos que el segmento B es 10.95 unidades. La recomendación en este ejercicio es tener claro cuándo los círculos son ortogonales. Vamos con el siguiente ejercicio y tenemos lo siguiente. Nos da la siguiente gráfica y lo que nos pide calcular es la superficie de S sub X. Es decir, lo que me pide encontrar es esta superficie.
Recordemos que la fórmula para encontrar la superficie de un segmento circular es el radio al cuadrado sobre 2, que multiplica pi menos alfa, que alfa es el ángulo central, sobre 180 menos el seno de alfa, que es el ángulo central. Entonces, para encontrar esta superficie, lo que yo necesariamente tengo que hacer aquí es una construcción. Construcción del centro a los puntos P y Q. Y además que justamente aquí este alfa sería el ángulo central. Es decir, lo que nosotros necesitamos encontrar es cuánto mide el radio y además cuánto es alfa. Dado que aquí tenemos que O1t, O1q son rectas tangentes. Como son rectas tangentes y van a un mismo punto en común en la parte exterior, entonces tienen la misma medida. Si aquí arriba es 12, acá también sería 12 unidades. Luego, nuevamente sabemos que este punto Q es un punto de tangencia. Es decir, si aquí tenemos el radio y aquí tenemos una tangente, aquí sería perpendicular. Por aquí tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué tal si yo trazo desde O1 hasta O2? ¿Será que esa recta es una bisectriz o será que no necesariamente? Vamos a probar. Yo puedo construir del centro al punto T. Y además, por la misma propiedad anterior, sabemos aquí también sería perpendicular, porque tenemos el radio y la tangente. Siempre que tenga el ángulo entre el radio y la tangente, siempre es perpendicular. Luego, es fácilmente darse cuenta que el triángulo O1, T, O2 es congruente con el triángulo O1, Q, O2. ¿Por qué? Por el caso lado, ángulo, lado. Tenemos 12, 90 grados y el radio. Y aquí también 12, 90 grados y el radio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el ángulo que está al frente del radio va a ser igual al ángulo que está al frente del radio. Es decir, que efectivamente ahí es una bisectriz. Hemos demostrado justamente esa propiedad. Ahora entonces, mi objetivo es encontrar el valor del radio y el valor del ángulo central. Entonces, si yo observo el triángulo O1, O2Q, yo tengo varios datos. Tenemos un ángulo y tenemos además un cateto. Es bastante sencillo si utilizamos tangente del ángulo, porque la tangente del ángulo de 25 va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego podemos despejar el radio, que mide 5.59 unidades. Ya tenemos un dato que sería el radio. Ahora, ¿qué nos haría falta? Lo que necesitamos ahora es justamente la medida del ángulo central, lo cual es bastante fácil de ver, porque este ángulo alfa es un ángulo externo al triángulo O1, O2Q. Entonces, alfa como es ángulo externo sería la suma de estos dos ángulos, 90 más 25. Finalmente, el ángulo sería 115 grados. Entonces hemos encontrado el radio y el ángulo central. Podemos reemplazar en la fórmula que habíamos mencionado inicialmente y tenemos que la superficie rayada de color verde es 17.2. La recomendación en este ejercicio es que tengan presentes las propiedades de los círculos cuando son rectas tangentes y además recordemos aquí tenemos una circunferencia pequeña dentro de otra circunferencia mucho más grande. Recordemos las propiedades cuando son relaciones entre circunferencias. Vamos finalmente con el último ejercicio. Me da la siguiente gráfica. Como hipótesis tenemos que el segmento AB es igual que el segmento AC. Como hipótesis tenemos que el segmento AB es igual que el segmento AC y es igual que el segmento AD. Y me pide encontrar la medida del ángulo X. X es este ángulo que está aquí. Si yo considero el triángulo ABC, tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales. Es decir, tenemos un triángulo isósceles. Por ende, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Dado que este ángulo es 80 grados, me faltarían 100 grados para completar los 180 grados. Como aquí miden lo mismo, cada uno de ellos mide 50 grados. De manera similar en el triángulo ABD, también tenemos un triángulo isósceles, es decir, este ángulo va a ser igual que este ángulo. Finalmente, en el triángulo ACD, también tenemos un triángulo isósceles, es decir, todo este ángulo que mide ángulo 1 más X también mide
acá abajo ángulo 1 más x. Únicamente lo que hemos utilizado son propiedades de triángulos isósceles. Luego, lo que podemos hacer es observar la siguiente figura. Si observo, podemos plantear el teorema del lazo mariposa de la siguiente forma. Sería ángulo 1 más 80 grados va a ser igual a x más este ángulo que sería ángulo 1 más x. Podemos hacer reducción de términos semejantes. Rompemos el paréntesis y tenemos que 1 más 80 sería 2 veces x más ángulo 1. Este ángulo 1 puede pasar a restar y se van a simplificar, es decir, que 80 sería igual a 2 veces x. Finalmente, el ángulo x mide 40 grados. La recomendación para este ejercicio era recordar qué pasa con los triángulos isósceles. Esto ha sido la corrección del examen. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, pueden dejarlo en la parte de los comentarios para responder sus inquietudes, aclarar sus dudas. Y esto ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.